Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a continuar trabajando el área de personal social, actividad número 5. Planificamos acciones para una cultura de prevención o el aprovechamiento de los fenómenos. Conozcamos la meta del día de hoy. El día de hoy tú vas a plantear algunas acciones para evitar que un fenómeno natural que ocurre en tu comunidad se convierta en un desastre. ¿Ok? Esa es la meta del día de hoy. Vamos a comenzar, ¿ok?, leyendo una conversación entre Luis y Alicia con su abuelita, ¿no? La abuelita les comentó que hace unos años visitó a su hermana que vive en otra ciudad y durante su visita ocurrió una inundación. Había llovido todo el día y mi hermana estaba sorprendida porque eso no ocurre frecuentemente en su ciudad. Mientras dormíamos sentíamos un ruido que nos despertó. Bajamos a ver y ¡brum! Miren lo que está ocurriendo, ¿no? Estaba lloviendo muy fuerte, ¿no? Y eso no era muy común. Y fueron a ver, ¿no? Y sintieron un ruido. Encontramos que todo el primer piso estaba inundado. Oh, observen esta imagen. Todo está inundado. Miren cómo están las cosas. El agua subía y subía. Miren aquí. Están asombrados, ¿no? Expresan una cara de asombro por todo lo que está ocurriendo y preocupación. Oh, abuela, qué terrible, dice Luis. ¿Y qué hicieron? La abuela dice, subimos al techo de la casa. Miren cómo, ¿no? Por este fenómeno que también hablábamos de la lluvia, como una lluvia intensa, ¿no? Provocó que se inunde, ¿no? Las casas, ¿no? Y estas personas, para salvarse, ¿no? ¿Qué hicieron? Se subieron a los techos. Miren esta noticia, dice la abuela. A ver, ¿qué dice aquí? El norte. Pobladores son rescatados en bote tras la inundación. No, es una noticia. Acá dice, abuela, tú sales en la foto. Sí, chicos, miren, aquí tengo varios recortes de noticias que salieron esos días en los periódicos. Entonces vamos a ver estos recortes de periódicos que tiene la abuela. ¿Ok? Vamos a leer unas noticias. Y luego tú vas a señalar qué lecciones se puede obtener de ellas, es decir, qué aprendizajes nos dejan todo esto que vamos a leer a continuación. Ok, a ver, el primer periódico, aquí tenemos la portada, que dice El Patriota. O sea, así se llama el periódico, dice, alerta, fuertes lluvias incrementan el caudal del río. ¿No? Las intensas lluvias, las fuertes lluvias que son gotas muy grandes, seguro, y dura por una gran cantidad de tiempo, ha incrementado el caudal del río, que también eso ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? El río a veces el agua del río aumenta cada vez más. A ver, ¿qué nos dice el segundo periódico? Dice, el periódico Veritas, dice, desastre, desborde de río por fuertes lluvias dejan viviendas inhabitables. A ver, observemos la imagen. No dice que el río se desbordó, ya se salió de su caudal. ¿Y qué ha dejado? ¿Qué ha ocasionado eso? Que las viviendas sean inhabitables. ¿Qué será inhabitables? A ver, chicos, vamos a deducir esta palabra, el significado de esta palabra a través, ¿no?, del contexto también, lo que nos dice aquí, las palabras que están antes y con las imágenes que también nos muestran aquí, esta imagen que nos muestra aquí el periódico. ¿Qué será inhabitables? Creo que ya lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes qué será inhabitables? ¿No? Que la misma palabra te lo dice, ¿no? Que las personas no pueden habitar en esas casas. No pueden, ¿por qué? Porque no tienen las condiciones, ¿no? Porque las casas están inundadas. El siguiente periódico, ¿no?, es Luz, ¿no? Dice, familias rescatadas de la inundación se instalan en carpas en Parque Zonal. ¿No? Ahí también podemos ver en la imagen, ¿no? Estas familias que han sido rescatadas por este fenómeno
¿no? Han sido, ¿no?, llevadas al parque zonal y están viviendo ahí en carpas. El último periódico es que es Ojito. Dice, retiran basura acumulada que causó el desborde del río. No, ahí también podemos ver, ¿no? Cuando el río se salió de su caudal, comenzó a inundar los espacios, ¿no?, las casas, ¿no? Y también trajo consigo las basuras, ¿no? Ahora, ya que hemos visto 4 periódicos, hemos leído los titulares, ¿qué lecciones se puede obtener de las situaciones expresadas en los titulares de estas noticias? ¿Qué aprendizajes te puede dejar a ti haber leído los titulares? ¿Ok? Vas a pensar en esta pregunta y vas a contestarla. ¿Ok? Luego, vamos a ver un poco, conocer sobre la importancia de la prevención. A ver, vamos a escuchar este diálogo. Dice, han pasado muchos años. Sí, y se ha repetido ese desastre, ¿no? Alicia está que pregunta, ¿y se ha repetido ese desastre? Abuela, aquí dice que esto ocurrió en el año 2018. Y la abuela dice, felizmente, en esa ciudad los pobladores y las autoridades aprendieron la lección y realizaron diversas acciones para prevenir y verse afectados por las lluvias intensas que se producen cada cierto tiempo. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Cuando pasó este fenómeno, lo que la abuela nos comentaba, que se inundaron las casas, dice que los pobladores, las personas de la comunidad y las autoridades aprendieron, ¿no? Aprendieron sobre eso y tomaron medidas de prevención para que cuando ocurra otra vez esto no se vean afectados. Ahora, vamos a conocer sobre la cultura de prevención. ¿Qué será la cultura de prevención? Acá nos dice, ¿qué es un desastre? ¿Qué será un desastre, chicos? Un desastre es un daño ocasionado por un fenómeno natural, lluvia, huaico, por acciones humanas, incendios o explosiones, ¿no? O una combinación de ambos, lluvias abundantes y basura en el río, que generan una inundación, que afectan negativamente a muchas personas, cambiando totalmente su forma de vida. Seguro has oído hablar de los desastres naturales. Esa expresión parece indicar que hay fenómenos naturales que inevitablemente causarán desastres. Pero esto no es así. Como ya has leído, los fenómenos naturales no hacen daño por sí solos. Para que un fenómeno natural genere un desastre, se combina el fenómeno natural y la falta de prevención. Es decir, que un fenómeno natural no hace daño por sí solo. Pero ¿qué pasa, no, cuando un fenómeno natural ocasiona un desastre? Es porque se han juntado el fenómeno natural y la falta de prevención. Es decir, las personas no han tomado medidas para evitar que ese fenómeno natural ocasione desastres. No. Seguimos. La prevención consiste en tomar medidas para evitar que cuando ocurra un fenómeno natural potencialmente peligroso, se vean seriamente, las personas no se vean seriamente afectadas, ¿no? No se vean afectadas las mismas personas, las viviendas, sus animales, sus tierras, etc. Entonces esto es muy importante, ¿no? Hasta el momento hemos aprendido que un desastre es la unión de un fenómeno natural y la falta de prevención, ¿no? Y entonces, ¿qué es la prevención? Es tomar medidas para evitar que cuando ocurra un fenómeno naturalmente potencialmente peligroso, no se vean afectadas las personas, las casas, los animales, las tierras, etc. Dice aquí, la cultura de prevención en mi comunidad. Lee las siguientes recomendaciones de acciones que podemos realizar para tomar adecuadas medidas de prevención en nuestra comunidad.
vamos a leer un diagrama visual que tú también lo tienes en tu guía. Y dice aquí, la cultura de prevención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice acá, informarnos de los planes que deben haber elaborado las autoridades locales para hacer frente a estos fenómenos. Informarnos si hay instituciones que avisan si ocurrirá un fenómeno natural y cuál será su intensidad. Elaborar un plan familiar para saber qué hacer en caso de que ocurra un fenómeno potencialmente peligroso. Elaborar planes de prevención con nuestros vecinos o comunidad. Conocer cuáles son los fenómenos naturales potencialmente peligrosos que suceden en nuestra localidad. Y por último, evitar acciones que aumenten el peligro. Por ejemplo, vivir en las zonas peligrosas como el camino del Guayco, en una zona de derrumbe. Todas estas acciones que dicen aquí, este diagrama, son acerca de la cultura de prevención. ¿Okay? Si nosotros hacemos estas acciones que nos están señalando, estamos previniendo que un fenómeno natural ocasione, ¿no?, desastres, ¿no?, a las personas, a los animales, las viviendas, etc. Entonces, ahora vas a responder algunas preguntas en tu guía. La primera pregunta es, a partir de lo leído hasta el momento, ¿qué acciones podrías plantear para contribuir a desarrollar una cultura de prevención en tu familia y comunidad? ¿Qué acciones tú puedes realizar, ¿no?, después de haber leído los textos, que puedan evitar un desastre en tu familia o comunidad ante un fenómeno natural? Luego, la segunda pregunta es, ¿te has preguntado qué fenómenos naturales que podrían generar un desastre suceden en tu comunidad? ¿Qué fenómenos naturales que ocurren en tu comunidad podrían generar un desastre donde tú vives? Número 3, elige un fenómeno natural que ocurre en tu comunidad. Ustedes, chicos, me han comentado que algunos fenómenos naturales que ocurren en ustedes donde ustedes viven son como los huaicos, los temblores, los truenos, los derrumbes y las sequías. Entonces vas a elegir un fenómeno natural. ¿Ok? Vas a elegir un fenómeno natural y en base a ese fenómeno natural que vas a elegir, vas a responder estas preguntas. Primera pregunta dice, ¿qué acciones realizadas por las personas de tu comunidad le ponen en riesgo frente al fenómeno natural que elegiste? Es decir, esta pregunta significa que ¿qué acciones tú te has dado cuenta o puedes ver que realizan las personas de tu comunidad que ponen en riesgo o en peligro frente al fenómeno natural que tú has elegido? No, por ejemplo, si tú elegiste el huaico, no, tal vez, no, ese es un ejemplo, algunas personas de tu comunidad han construido sus casas en un espacio no adecuado, ya que puede venir el huaico y puede, ¿no?, arrasar esas casas y poner en peligro la vida de las personas. La siguiente pregunta es, ¿hay instituciones que brindan información acerca de cuándo está por ocurrir un fenómeno potencialmente peligroso en tu localidad? ¿Cuál es cómo se puede acceder a la información que brindan? A ver, en donde tú vives hay algunas instituciones que informen acerca de que cuando está por ocurrir un fenómeno potencialmente peligroso. Okay. Hay instituciones donde tú vives, por ejemplo, una de esas instituciones es Defensa Civil, pero tú quiero saber si tú has observado donde tú vives, existen instituciones de que los prevenga cuando va a ocurrir un fenómeno natural. Okay. Si es así, no respondes a estas preguntas, ¿cuáles y cómo se acceden a la información que brinda? Si no hay, colocas que no. La siguiente pregunta es, ¿qué acciones se han desarrollado para evitar mayores riesgos ocasionados por este fenómeno? A ver, en el fenómeno que tú has elegido en tu comunidad, ¿qué acciones has observado tú que han realizado las personas para evitar que
este fenómeno natural ocasione peligro, desastres. Eso también lo vas a responder. Y por último, para seguir aprendiendo, vas a resolver en tu cuaderno de comunicación, esto es para los niños de cuarto grado, las páginas desde la 119 a la 122. ¿Ok? Bien, chicos, entonces ahora vas a autoevaluarte. ¿Ok? Vas a autoevaluarte estas tres últimas actividades que hemos realizado en el área de personal, que es la actividad 3, 4 y 5, vas a evaluarte ahí, ¿ok? Según cómo crees tú, si lo has podido lograr, que lo estás intentando o qué puedes hacer para mejorar, si has notado que tú no lo has podido lograr, qué acciones específicas puedes hacer para lograr estos criterios. Primer criterio, explique los riesgos que ocasionan los fenómenos naturales en situaciones de vulnerabilidad. Marca según corresponde. Explique los beneficios que ocasiona un fenómeno natural en los seres vivos. Plantea acciones de prevención para evitar que un fenómeno natural se convierta en un desastre. Entonces, eso es lo que tú tienes que marcar ahí. Esa tablita también está en tu guía. Bien, chicos, entonces eso fue todo por hoy. Hasta mañana.